En las laderas rocosas de las montañas del territorio de Colorado, donde el viento susurraba secretos ancestrales entre los pinos, se alzaba una modesta cabaña de troncos. Clara Mendoza vivía allí con su madre, Esperanza, en una tranquilidad que solo rompía el relincho matutino de Sol, el caballo más hermoso que jamás hubiera pisado aquellas tierras. Sol era un alazán dorado, con crines que brillaban como hilos de oro bajo el sol del amanecer. Su padre, Miguel Mendoza, se lo había regalado cuando cumplió 15 años, apenas 3 meses antes de partir para siempre, tras una enfermedad que se lo llevó como las hojas de otoño. «Cuídalo como si fuera tu hermano», le había dicho con voz débil pero firme. «Los caballos guardan el alma de quienes los aman». Ahora, 2 años después, Clara cumplía esa promesa con devoción religiosa. Cada mañana, antes de que el sol pintara de rosa las cumbres nevadas, caminaba descalza hasta el pequeño corral donde Sol la esperaba con un suave relincho de bienvenida. Le cepillaba el pelaje hasta que relucía como bronce pulido, le trenzaba las crines con cintas que su madre tejía en sus ratos libres y le cantaba las canciones que su padre le había enseñado. «Buenos días, mi Sol hermoso», susurraba mientras el animal inclinaba su noble cabeza para recibir las caricias. «¿Soñaste con verdes pastizales y ríos cristalinos?». El caballo respondía con pequeños movimientos de cabeza, como si comprendiera cada palabra. Juntos caminaban hasta el río que bajaba cantando desde las montañas, donde Sol bebía agua fresca mientras Clara lavaba sus ropas o simplemente se sentaba a contemplar cómo la corriente arrastraba hojas doradas. Esperanza observaba estos rituales desde la ventana de la cocina, con una mezcla de ternura y preocupación. Su hija había volcado tanto amor en aquel animal que parecía vivir más para él que para sí misma. Los pretendientes que ocasionalmente llegaban hasta su remoto hogar eran recibidos con cortesía, pero Clara jamás mostraba el menor interés, solo tenía ojos para Sol. Uno de esos pretendientes era Rufino Delgado, un hombre de 35 años con tierras extensas y ganado abundante. Alto y de complexión fuerte, con el rostro curtido por años bajo el sol y las manos ásperas del trabajo duro, Rufino había acumulado riqueza y respeto en la región. Pero había algo en su mirada, algo que Esperanza no lograba descifrar del todo, que la inquietaba. Rufino venía cada 15 días, siempre con algún pretexto, traer provisiones, ofrecer ayuda con reparaciones o simplemente pasar a saludar a las vecinas. Se sentaba en el porche de madera, bebía el café que Esperanza le servía por cortesía y contemplaba a Clara con una intensidad que rayaba en la obsesión. «Es una muchacha especial», le decía a Esperanza mientras observaba a Clara cepillar a Sol en el corral. «Merece un hombre que pueda darle todo lo que necesita». «Clara sabrá elegir cuando llegue el momento», respondía Esperanza con diplomacia, pero sintiendo un escalofrío inexplicable. Lo que ni Esperanza ni Clara sabían era que Rufino había tomado una decisión. En las largas noches de soledad en su rancho, había llegado a la conclusión de que Clara sería suya, sin importar los medios necesarios. Había probado con regalos, con galanterías, con demostraciones de su prosperidad. Nada funcionaba. La muchacha vivía en su mundo particular, un mundo que giraba alrededor de aquel caballo dorado. Una tarde de octubre, mientras Clara cantaba a Sol una melodía que su padre solía tararear, Rufino tomó la decisión que cambiaría todo. Si no podía conquistar el corazón de Clara directamente, encontraría la manera de hacerla dependiente de él, y conocía exactamente el punto débil de la joven. Esa noche, bajo la luz de una luna menguante, Rufino cabalgó hasta una zona donde crecían ciertas plantas que los viejos vaqueros conocían bien. Plantas que podían hacer que un animal pareciera gravemente enfermo sin causarle verdadero daño, si se calculaba bien la dosis. La mañana del 20 de octubre amaneció con una niebla espesa que se aferraba a los valles como dedos fantasmales. Clara despertó con una extraña sensación de inquietud, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios.
Se vistió rápidamente y salió hacia el corral con la canción habitual en los labios. Pero Sol no la recibió con su relincho de bienvenida. El hermoso alazán estaba echado en el suelo, respirando con dificultad. Sus flancos se agitaban de forma irregular y sus ojos, normalmente brillantes y vivaces, parecían empañados y distantes. Cuando intentó levantarse al ver a Clara, sus patas temblaron y volvió a desplomarse. Sol, Dios mío, ¿qué te pasa? Clara se arrodilló junto a él, acariciando su cuello con manos temblorosas. El caballo respondió con un gemido que partió el corazón de la joven. «Mamá, mamá, ven rápido». Esperanza llegó corriendo, todavía en camisón, y al ver a Sol, su rostro se demudó. «Hay que buscar ayuda», murmuró, pero ambas sabían que el veterinario más cercano estaba a 2 días de camino. Clara se quedó junto a Sol, acariciándolo y susurrándole palabras de consuelo, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. El animal parecía empeorar por momentos. Su respiración se hacía más laboriosa y sus extremidades se enfriaban de manera alarmante. Fue entonces cuando apareció Rufino. Como si hubiera sido llamado por alguna fuerza supernatural, emergió de la niebla montado en su caballo negro, con el rostro grave pero decidido. Al ver la escena, desmontó rápidamente y se acercó al corral. «¿Qué le sucede a Sol?», preguntó con una preocupación que parecía genuina. «No sabemos», sollozó Clara. «Amaneció así, no puede levantarse y apenas respira». Rufino se arrodilló junto al caballo y lo examinó con manos expertas, tocando su cuello, revisando sus ojos, escuchando su respiración. Después de varios minutos, se incorporó con expresión sombría. «Es grave», declaró. «He visto esto antes. Es una enfermedad que ataca el sistema interno, si no se trata de inmediato». No terminó la frase, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «¿Puedes ayudarlo?». Clara lo miró con desesperación. «Por favor, Rufino, es todo lo que me queda de mi padre». Rufino pareció luchar consigo mismo, como si estuviera tomando una decisión difícil. Finalmente, asintió lentamente. «Puedo salvarlo», dijo. «Conozco una mezcla de hierbas que funciona contra esta enfermedad, pero...» «¿Pero qué?». Clara se aferró a su brazo. «Haré cualquier cosa». «No es gratis, Clara». La voz de Rufino se volvió más grave, más intensa. «Lo que voy a pedirte es importante. Di el precio, lo que sea». Rufino la miró directamente a los ojos. «Quiero un beso y tu palabra de que serás mi esposa cuando Sol se recupere». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Esperanza, que había estado escuchando desde el porche, dio un paso adelante con alarma. «Rufino, eso no es». «Es mi precio», la interrumpió sin apartar la mirada de Clara. «Tu hija puede decidir qué es más importante para ella». Clara miró a Sol, que gemía débilmente en el suelo, luego a Rufino, luego nuevamente a su caballo. Su mente era un torbellino de emociones, desesperación, ira, impotencia. ¿Cómo podía Rufino aprovecharse de su dolor de esta manera? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía dejar que Sol falleciera si había una posibilidad de salvarlo? «Está aprovechándose de mi dolor», murmuró con voz temblorosa. «Estoy ofreciendo una solución», replicó Rufino. «La decisión es tuya». Clara cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. Cuando los abrió, había tomado su decisión. «Está bien», susurró, «pero primero cura a Sol. El beso primero, tu palabra primero». Con el corazón destrozado y sintiéndose como si estuviera traicionando algo sagrado, Clara se acercó a Rufino. Él la tomó por los hombros y la besó, un beso que sabía a victoria para él y a derrota para ella. «Seré tu esposa cuando Sol se recupere», dijo con voz apenas audible. Rufino sonrió con satisfacción y se dirigió a su caballo, de donde extrajo una bolsa de cuero. Dentro había una mezcla de hierbas que olía amarga y medicinal. «Hierve esto en agua durante 1 hora», instruyó. «Dale la mitad ahora y la otra mitad al anochecer. Para mañana debería estar mejor».
Dicho esto, montó su caballo y se alejó, dejando a Clara con la bolsa en las manos y un sabor amargo en el alma. La noche cayó sobre las montañas como un manto negro, pero Clara no durmió. Se quedó junto a Sol, que después de recibir la primera dosis del medicamento de Rufino, parecía haberse estabilizado, aunque seguía débil. La joven le acariciaba el cuello y le cantaba en voz baja, tratando de transmitirle toda su fuerza. Esperanza se acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. «Hija, deberías descansar». «No puedo dejarlo solo, mamá». Clara no apartó los ojos de Sol. «¿Crees que hice lo correcto?» Esperanza guardó silencio durante largo rato. «Hiciste lo que tu corazón te dictó», dijo finalmente. «Pero me preocupa Rufino, hay algo en él que no me da tranquilidad». «Lo sé», susurró Clara, «pero si puedes salvar a Sol». Hacia medianoche, Sol empeoró de nuevo. Su respiración se volvió más irregular y comenzó a sudar copiosamente. Clara se alarmó y le administró la segunda dosis del medicamento. Pero el caballo parecía resistirse, como si algo en su instinto le dijera que no era bueno para él. «Tranquilo, mi Sol», murmuró Clara, forzándolo a beber. «Esto te va a curar». Pero mientras las horas pasaban, el estado del caballo se deterioraba. Al amanecer, Sol yacía completamente inmóvil, con los ojos vidriosos y la respiración apenas perceptible. Clara estaba desesperada, preguntándose si había cometido un terrible error al confiar en Rufino. Fue entonces cuando escuchó pasos acercándose desde el bosque. De entre los árboles emergió una figura que Clara nunca había visto antes. Un hombre de mediana edad, con el cabello canoso recogido en una trenza larga y la piel curtida por años de vida al aire libre. Vestía ropas simples pero limpias y llevaba una bolsa de cuero cruzada sobre el pecho. Sus ojos oscuros tenían una serenidad que contrastaba con la agitación que Clara sentía. «Perdón por la intrusión», dijo el desconocido con voz suave pero clara. «Soy Nael, el viento me trajo el gemido de un caballo enfermo». Clara lo miró con desconfianza. En estas tierras remotas, la aparición de extraños siempre generaba cautela. «¿Quién es usted? ¿De dónde viene?» «Soy Apache», respondió Nael simplemente. «Vivo en las montañas altas. Me dedico a cuidar animales enfermos». Se acercó lentamente al corral, con movimientos que no asustaron a Sol. El caballo, que había permanecido inmóvil, levantó ligeramente la cabeza cuando Nael se aproximó. «¿Puedo examinarlo?», preguntó Nael. Clara asintió, desesperada por cualquier ayuda. Nael se arrodilló junto a Sol y comenzó un examen minucioso pero gentil. Tocó el cuello del animal, observó sus ojos, olió su aliento y finalmente olió los restos del medicamento que Clara había preparado. Su expresión se endureció. «¿Quién le dio esto?», preguntó, señalando el recipiente donde había preparado las hierbas. «Rufino Delgado. Dijo que era medicina para una enfermedad interna». Nael negó con la cabeza gravemente. «Este caballo no está enfermo, está envenenado». Las palabras golpearon a Clara como un rayo. «¿Qué? Estas hierbas no son medicina, son tóxicas para los caballos, y lo que le dieron primero». Nael olió nuevamente el pelaje de Sol. Alguien usó raíz de digital y extracto de cicuta. En pequeñas dosis causa síntomas que parecen enfermedad, en dosis mayores. No terminó la frase, pero Clara comprendió. Alguien había envenenado deliberadamente a Sol para que pareciera enfermo y luego le había dado más veneno disfrazado de medicina. «¿Pero quién haría algo así?», murmuró Clara, aunque en su corazón ya conocía la respuesta. «Alguien que quería que el caballo pareciera enfermo», dijo Nael. «Alguien que tenía un plan». En ese momento, Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Rufino no había aparecido por casualidad. Rufino había causado la enfermedad de Sol para luego chantajearla. La había manipulado usando su amor por el animal. «¿Puedes salvarlo?», preguntó con voz quebrada. «Sí», respondió Nael con firmeza, «pero necesito tiempo y las hierbas correctas. Y sobre todo, necesito que no le des más de esa sustancia». Clara asintió, sintiendo una mezcla de alivio y furia que amenazaba con abrumarla.
Rufino había jugado con ella, había usado su amor y su dolor para conseguir lo que quería, pero Sol podía salvarse. Aún había esperanza. Nael trabajó con una precisión que hablaba de años de experiencia. De su bolsa de cuero extrajo diversos frascos y paquetes de hierbas, examinando cada uno cuidadosamente antes de seleccionar lo que necesitaba. Clara lo observaba fascinada, viendo cómo sus manos se movían con la seguridad de quien conoce íntimamente los secretos de la naturaleza. ¿Cómo aprendió todo esto?, preguntó mientras Nael preparaba una infusión con corteza de álamo blanco y hojas de tabaco seco. Mi pueblo ha cuidado animales durante generaciones, respondió Nael sin apartar la vista de su trabajo. Los animales no mienten como los humanos. Cuando están enfermos, su dolor es real. Cuando están envenenados, sus cuerpos gritan la verdad. Esperanza se había acercado y observaba el proceso con fascinación y respeto. Había algo en la manera en que Nael se movía, en la reverencia con que trataba tanto al caballo como a las plantas medicinales, que le inspiraba confianza. ¿Está seguro de que puede curarlo?, preguntó. Los venenos que usaron no fueron letales, explicó Nael mientras hervía las hierbas. Quien lo hizo sabía exactamente qué cantidad usar para causar enfermedad aparente sin provocar la partida inmediata. Esto habla de conocimiento y de intención deliberada. Clara se sintió enferma al escuchar esto. La frialdad calculadora detrás del acto la horrorizaba. Rufino no solo la había chantajeado, había torturado a Sol para conseguirlo. ¿Por qué alguien haría algo así?, murmuró. Porque quería algo que no podía obtener de otra manera, respondió Nael, y porque consideraba que su deseo era más importante que el sufrimiento que causara. Mientras la medicina hervía, Nael se sentó junto a Sol y comenzó a hablarle en apache, con voz suave y melodiosa. El caballo, que había permanecido apático durante horas, comenzó a mostrar signos de respuesta. Sus orejas se movían ligeramente y sus ojos parecían más alertas. Los animales comprenden la intención, explicó Nael a Clara. Sienten cuando alguien quiere ayudarlos verdaderamente y cuando alguien quiere dañarlos. Tu caballo sabía que lo que le daban era dañino, pero confió en ti porque te ama. Clara sintió una punzada de culpa. Le hice tomar el veneno porque creí que era medicina. No te culpes. Fuiste engañada por alguien en quien confiaste. Nael la miró con comprensión. Pero ahora sabes la verdad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella? Cuando la infusión estuvo lista, Nael la enfrió cuidadosamente y se la administró a Sol con una paciencia infinita. El caballo bebió sin resistencia, como si supiera instintivamente que esta vez la medicina era real. Necesitará esto cada 4 horas durante 2 días, instruyó Nael. También necesita agua fresca constantemente y hierbas de menta para limpiar su sistema. Pero lo más importante es que no reciba más veneno. ¿Se quedará usted para asegurarse de que se recupere?, preguntó Clara. Nael la estudió durante un momento. ¿Quieres que me quede? La pregunta era simple, pero Clara sintió que había algo más profundo detrás de ella. En las pocas horas que había conocido a Nael, había visto más compasión genuina y sabiduría que en años de trato con Rufino. Sí, respondió sin dudar. Sol lo necesita, y yo también. Nael asintió. Entonces me quedaré hasta que esté completamente recuperado. Esperanza, que había observado todo el intercambio, sintió una extraña paz. Había algo en este hombre apache que irradiaba honestidad, una cualidad que había estado ausente en Rufino desde el primer día. «Puede dormir en el granero», ofreció. «No es mucho, pero es más que suficiente», respondió Nael con una sonrisa que transformó por completo su rostro serio. «He dormido bajo las estrellas la mayor parte de mi vida. Un techo es un lujo». Esa noche, mientras Clara hacía guardia junto a Sol, Nael se sentó cerca, pero sin invadir su espacio. No hablaba mucho, pero su presencia era tranquilizadora. De vez en cuando le contaba historias sobre caballos que había curado, siempre con el respeto y la reverencia que caracterizaba su relación con los animales. «En mi pueblo creemos que los caballos son mensajeros», dijo en un momento.
llevan nuestras oraciones al cielo y traen de vuelta la sabiduría de los ancestros. Mi padre decía algo parecido, murmuró Clara. Decía que Sol guardaba su alma. Tu padre era sabio. Los caballos recuerdan el amor mucho después de que los humanos lo olviden. A medida que la noche avanzaba, Sol comenzó a mostrar signos de mejoría. Su respiración se normalizó y sus ojos recuperaron algo de su brillo habitual. Clara sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. Pero también sabía que tendría que enfrentar a Rufino, y por primera vez desde que lo conocía no sentía miedo de él, sino ira, una ira fría y determinada que crecía con cada hora que pasaba. Rufino llegó al mediodía siguiente, cabalgando con la confianza de un hombre que creía tener todo bajo control. Había venido a reclamar su premio. Clara había aceptado ser su esposa, y Sol debería estar mejorando gracias a su medicina. La escena que esperaba encontrar era la de una Clara agradecida y resignada a su destino. Lo que encontró fue completamente diferente. Sol estaba de pie en el corral, todavía débil, pero claramente en proceso de recuperación. Junto a él estaba Clara, y al lado de Clara había un hombre que Rufino no reconoció, un apache de mediana edad que lo observaba con ojos que parecían ver directamente a través de él. Veo que Sol está mejor, dijo Rufino, desmontando con movimientos calculadamente casuales. Mi medicina funcionó. No, respondió Clara con una firmeza que Rufino nunca había escuchado en su voz. Tu veneno no funcionó, la medicina de Nael sí. Rufino se tensó ligeramente, pero mantuvo su expresión controlada. Veneno, Clara, creo que la preocupación te está haciendo decir cosas sin sentido. ¿Sin sentido? Clara se acercó a él, y por primera vez Rufino vio fuego en sus ojos. Es sin sentido que Sol no estuviera enfermo, sino envenenado. Es sin sentido que las hierbas que me diste fueran tóxicas para él. Estás confundida, insistió Rufino, pero su mirada se desvió hacia Nael, quien no había dicho palabra, pero cuya presencia parecía llenar todo el espacio. No está confundida, habló Nael finalmente, con una voz tranquila, pero que llevaba un peso incuestionable. Yo examiné al caballo, yo identifiqué los venenos, ambos. ¿Y quién eres tú para hacer acusaciones? Rufino se dirigió directamente a Nael, con una agresividad que contrastaba marcadamente con la tranquilidad del apache. Soy alguien que conoce la diferencia entre medicina y veneno, respondió Nael sin inmutarse. Y tú sabes que estoy diciendo la verdad. La máscara de Rufino comenzó a resquebrajarse. No tienes ninguna prueba de nada. Tengo todas las pruebas que necesito, replicó Nael. Las plantas que usaste dejan rastros específicos. El digital y la cicuta tienen olores distintivos. Y la manera en que el caballo respondió a la verdadera medicina confirma que fue envenenado deliberadamente. Rufino miró a Clara, luego a Nael, luego otra vez a Clara. Su estrategia había fallado completamente, y la presencia de este apache había arruinado todo su plan. Aunque fuera cierto, dijo finalmente, abandonando la pretensión de inocencia, ya hiciste un trato conmigo, Clara, diste tu palabra. Un trato basado en mentiras y chantaje no tiene validez, respondió Clara. No te debo nada. Te debo todo. Estalló Rufino, revelando finalmente la verdadera naturaleza de su carácter. Te he cortejado durante años, te he ofrecido todo lo que tengo, y tú me desprecias por un caballo. Te desprecio por ser un hombre capaz de torturar a un animal inocente para conseguir lo que quiere, replicó Clara con firmeza. Te desprecio por usar mi amor por Sol como un arma contra mí. Rufino se acercó amenazadoramente a Clara, pero Nael se interpuso con un movimiento fluido y natural. No había agresión en su postura, pero sí una firmeza inquebrantable. La dama te ha dado su respuesta, dijo Nael calmadamente. ¿Y qué vas a hacer al respecto, indio? Rufino escupió la palabra como si fuera veneno. Nada, si te marchas ahora y dejas a esta familia en paz. ¿Y si no quiero marcharme? Entonces te ayudaré a tomar esa decisión.
Aunque Nael no había levantado la voz ni mostrado signos de agresión, había algo en su presencia que hizo que Rufino reconsiderara. Pero el orgullo herido y la frustración pudieron más que la prudencia. Con un rugido de ira, Rufino se lanzó hacia Nael con los puños en alto, pero el apache no estaba donde esperaba que estuviera. Con movimientos que parecían una danza, Nael esquivó el ataque y permitió que el impulso de Rufino lo llevara al suelo. «No peleo por ella», dijo Nael mientras Rufino se levantaba, jadeando de ira. «Peleo por la verdad, y la verdad es que has perdido cualquier derecho a estar aquí». Rufino se lanzó de nuevo, esta vez con más cuidado, pero Nael continuó esquivando y bloqueando sin devolver un solo golpe. Era como si estuviera luchando contra el viento, imposible de atrapar, imposible de dañar. «Pelea como un hombre», gritó Rufino, frustrado. «Estoy peleando como un hombre», respondió Nael. «Un hombre que no necesita violencia para demostrar su valía». Finalmente, agotado y humillado, Rufino se detuvo. Clara, que había observado todo con el corazón en un puño, se adelantó. «Márchate, Rufino», dijo con una voz que había encontrado su fuerza. «Márchate y no regreses, no te debo nada, no te prometo nada y no quiero volver a verte». Rufino la miró con una mezcla de odio y desesperación. «Te arrepentirás de esto, Clara. Cuando estés viviendo en la pobreza, cuando necesites ayuda, recordarás lo que rechazaste». «Recordaré lo que me libré», respondió Clara sin vacilar. Con una última mirada de furia, Rufino montó su caballo y se alejó al galope, levantando una nube de polvo que el viento pronto dispersó. Clara se quedó temblando, no de miedo sino de la adrenalina de la confrontación. Nael se acercó y sin palabras le puso su manta sobre los hombros. Ella no se apartó. Sol, como si comprendiera que el peligro había pasado, se acercó al borde del corral y relinchó suavemente. Por primera vez en días sonaba como el sol de siempre. Los días que siguieron fueron de una tranquilidad que Clara no había experimentado en años. Sin la presencia constante y agobiante de Rufino, parecía que toda la región respiraba más libremente. Sol se recuperaba rápidamente bajo los cuidados de Nael, y cada día que pasaba reafirmaba la sabiduría del apache en el arte de sanar. Pero más allá de la recuperación física del caballo, algo más profundo estaba sanando. Clara comenzó a verse a sí misma de manera diferente. La joven que había sido manipulada y chantajeada estaba siendo reemplazada por una mujer que había encontrado su propia fuerza. Nael, por su parte, se había convertido en una presencia constante pero nunca intrusiva. Dormía en el granero, comía con la familia cuando era invitado, y pasaba sus días cuidando no solo a Sol, sino ayudando con las tareas del rancho. Esperanza observaba cómo su hija florecía en presencia de este hombre tranquilo y sabio, y se alegraba de ver que Clara por fin sonreía con verdadera felicidad. Una tarde, mientras preparaban juntos una nueva dosis de medicina para Sol, Clara encontró el valor para hacer la pregunta que la había estado intrigando. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó. «No me conocías, no tenías ninguna obligación hacia mí o hacia Sol». Nael consideró la pregunta mientras molía corteza de sauce. «¿Has visto alguna vez a un animal en una trampa?». «Sí». «¿Necesitaste conocerlo para querer liberarlo?». Clara comprendió inmediatamente. «No. Cuando llegué aquí, vi a una persona atrapada por la crueldad de otro. Vi a un animal sufriendo por la ambición humana. No necesitaba conocerte para saber que esto estaba mal. Pero te quedaste más tiempo del necesario para curar a Sol». Nael la miró directamente a los ojos. «Me quedé porque encontré algo que no esperaba encontrar». «¿Qué?». «Paz». La palabra quedó suspendida entre ellos, cargada de significado. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero no de miedo o ansiedad como había sucedido con Rufino, sino de una emoción completamente diferente. «Yo también he encontrado paz», murmuró. «¿A pesar de todo lo que pasó?». «Por todo lo que pasó». Clara sonrió, y fue una sonrisa diferente a cualquiera que hubiera mostrado antes. «Rufino me enseñó qué tipo de hombre no quiero en mi vida. Tú me has mostrado qué tipo de hombre sí quiero».
Nael detuvo su trabajo y la miró con una intensidad que hizo que Clara sintiera que podía ver directamente en su alma. «Clara, hay algo que debes saber sobre mí». «¿Qué?» «Mi gente no es bien vista por todos en esta región. Hay quienes nos consideran inferiores, peligrosos. Si eliges estar cerca de mí, enfrentarás dificultades». Clara pensó en esto durante un momento. «¿Sabes qué he aprendido estos días?» «¿Qué?» «Que la gente puede juzgar todo lo que quiera, pero yo sé distinguir entre un hombre que envenena caballos para conseguir lo que quiere y un hombre que dedica su vida a sanarlos». Nael sonrió, y Clara se dio cuenta de que era la primera vez que lo veía sonreír completamente. Además, añadió Clara con una chispa traviesa en los ojos, «Mi padre siempre decía que los caballos son los mejores jueces del carácter humano, y Sol te adora». Como si hubiera escuchado su nombre, Sol se acercó al borde del corral y extendió su hocico hacia Nael, quien lo acarició con la ternura que Clara había llegado a conocer tan bien. «Los caballos no mienten», murmuró Nael. «No», concordó Clara, «y Sol nunca confió en Rufino, aunque yo no me di cuenta en ese momento. Siempre se ponía nervioso cuando él aparecía». «Los animales sienten las intenciones», explicó Nael. Sol sabía que Rufino no tenía buenos propósitos. Esa noche, después de administrar la última dosis de medicina a Sol, Clara y Nael se sentaron en el porche de la cabaña. Esperanza se había retirado temprano, dejándolos solos bajo un cielo estrellado que parecía más brillante que nunca. «¿Qué harás cuando Sol esté completamente curado?», preguntó Clara. «No lo sé», admitió Nael. «Originalmente planeaba continuar mi camino hacia el norte, donde hay una reserva apache que necesita un sanador». «¿Y ahora?». Nael guardó silencio durante largo rato, contemplando las estrellas. «Ahora me pregunto si tal vez mi camino me trajo aquí por una razón diferente a la que pensé». «¿Qué razón?». En lugar de responder con palabras, Nael tomó la mano de Clara. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero su toque era infinitamente gentil. «¿Crees en el destino?», preguntó. «Creo en las señales», respondió Clara, «y todas las señales me dicen que llegaste aquí cuando más te necesitaba. Solo Sol me necesitaba». Clara sintió que su corazón se llenaba de una calidez que nunca había experimentado. «No, yo también te necesitaba. Necesitaba que alguien me mostrara que el amor verdadero no busca controlar o chantajear. Necesitaba que alguien me enseñara que puedo ser fuerte». «Siempre fuiste fuerte», dijo Nael. «Solo necesitabas darte cuenta». Bajo la luz de las estrellas, con el suave relincho de Sol como música de fondo y el aroma de las flores silvestres llenando el aire, Clara se inclinó hacia Nael. Esta vez, cuando se besaron, fue un beso que sabía a libertad, a elección propia, a amor verdadero. Las semanas que siguieron fueron las más felices que Clara recordaba haber vivido. Sol se recuperó completamente y volvió a ser el caballo vibrante y juguetón que había sido antes del envenenamiento. Parecía que el animal había olvidado por completo su sufrimiento, pero Clara notó que había desarrollado un vínculo especial con Nael. Era como si el caballo supiera que este hombre le había salvado la vida. Nael se había quedado oficialmente para ayudar con las tareas del rancho, pero todos sabían que la verdadera razón era la creciente conexión entre él y Clara. No era solo atracción romántica, era algo más profundo. Compartían una visión del mundo, un respeto por la vida y la naturaleza que los unía de manera fundamental. Cada mañana, los tres, Clara, Nael y Sol, caminaban hasta el río que bajaba cantando desde las montañas. Allí, mientras Sol bebía agua fresca y pastaba en la hierba tierna de la orilla, Clara y Nael conversaban sobre todo y nada. «Mi abuelo me enseñó a leer las señales en la naturaleza», le contó Nael una mañana mientras observaban a Sol correr libremente por el prado. «Decía que cada animal, cada planta, cada piedra tiene una historia que contar». «¿Qué historia cuenta Sol?», preguntó Clara. Nael observó al caballo durante largo rato. «Cuenta la historia de un amor que supera la traición, cuenta la historia de una curación que va más allá del cuerpo físico». «¿Y qué historia cuento yo?».
Nael se volvió hacia Clara con esa sonrisa que había llegado a amar. Cuentas la historia de una mujer que aprendió a volar después de descubrir que las cadenas que la retenían eran imaginarias. Clara sintió una profunda verdad en esas palabras. Durante años había vivido limitada por las expectativas de otros, por el miedo, por la sensación de que no tenía control sobre su propia vida. La experiencia con Rufino, terrible como había sido, le había enseñado que tenía más poder del que creía. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, le preguntó a Nael. ¿Qué? Que nunca me has dicho qué debería hacer o cómo debería sentirme. Solo me has mostrado posibilidades y me has dejado elegir. Porque las mejores decisiones son las que tomamos con libertad, respondió Nael. El amor que se impone no es amor, es posesión. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín que Esperanza mantenía detrás de la cabaña, Clara le hizo una pregunta que había estado rondando su mente. ¿Te irás cuando llegue el invierno? Nael dejó de cavar y la miró. ¿Quieres que me vaya? Todo lo contrario. Clara sintió que se sonrojaba. Quiero que te quedes, para siempre. ¿Estás segura? Tu vida cambiará. Habrá gente que no apruebe tu elección. Clara pensó en Rufino, en su violencia y manipulación. Luego miró a Nael, con su paciencia infinita y su bondad genuina. «Que hablen», dijo con firmeza. «Ya he vivido preocupándome por la opinión de otros. Es hora de vivir para mí misma». Esa noche, Nael habló con Esperanza mientras Clara cuidaba a Sol. Fue una conversación larga y seria, llena de respeto mutuo y honestidad. «¿Cuáles son sus intenciones con mi hija?», preguntó Esperanza directamente. «Amarla como merece ser amada», respondió Nael sin vacilar. «Protegerla sin controlarla, apoyarla sin limitarla». «¿Y qué puede ofrecerle? No tiene tierras, no tiene ganado. Tengo conocimientos que pueden ayudar a esta comunidad. Puedo curar animales, enseñar sobre plantas medicinales, ayudar con las cosechas. Pero más importante, puedo ofrecerle mi respeto, mi fidelidad y mi amor genuino». Esperanza estudió el rostro serio del apache. «¿Y si la comunidad no los acepta? Entonces iremos donde sí nos acepten, pero no huiremos del primer obstáculo. Si Clara quiere quedarse aquí, lucharemos por nuestro lugar». ¿Sabe Clara lo difícil que puede ser? «Clara es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imagina», respondió Nael. «Ha sobrevivido a la manipulación y el chantaje, puede sobrevivir a los prejuicios». Esperanza asintió lentamente. En los ojos de este hombre veía algo que nunca había visto en los de Rufino, respeto genuino por su hija como persona independiente. «Tiene mi bendición», dijo finalmente, «pero si alguna vez la lastima». «Si alguna vez la lastimo, usted misma puede echarme de aquí», prometió Nael. Una tarde de noviembre, mientras el aire se llenaba del aroma de las hojas que cambiaban de color, Clara tomó una decisión. Caminó hasta donde Nael estaba reparando una sección de la cerca del corral y lo tomó de la mano. «Quiero algo», le dijo. «¿Qué?» «Quiero que me enseñes todo lo que sabes sobre curar animales. Quiero ser tu compañera en todo, no solo en el amor». Nael la miró con admiración. «¿Estás segura? Es un aprendizaje difícil». «Estoy segura. Sol y yo te debemos la vida. Es hora de que aprenda a devolver esa vida a otros». Y así comenzó una nueva fase en la vida de Clara. Durante el día trabajaba junto a Nael aprendiendo sobre plantas medicinales, anatomía animal y técnicas de curación. Durante las tardes cabalgaba con Sol por los senderos de la montaña, sintiéndose más libre de lo que se había sentido jamás. «Gracias», le susurró a Sol una tarde mientras cabalgaban junto al río. «Gracias por sobrevivir, gracias por traer a Nael a nuestras vidas». Sol relinchó suavemente, como si comprendiera cada palabra. La historia de Clara y Nael se extendió por toda la región como el agua de los ríos de montaña, lenta pero inevitablemente. Al principio hubo murmuros, cejas alzadas, conversaciones susurradas en la tienda general. Una joven blanca que había elegido a un apache sobre un próspero ranchero blanco era un escándalo delicioso para algunos y una abominación para otros. Pero las habladurías comenzaron a cambiar
cuando la gente empezó a necesitar los servicios de Nael. El primer caso llegó en forma de María Santos, una vecina cuya vaca favorita había desarrollado una extraña cojera que ningún veterinario local podía curar. Desesperada, y habiendo escuchado rumores sobre el apache que había salvado al caballo de Clara, se armó de valor y llegó a la cabaña una mañana fría de diciembre. ¿Puede ayudar a mi Esperanza?, preguntó, refiriéndose a su vaca. Sé que ustedes. Revisaré a su animal, interrumpió Nael suavemente, sin hacer que María se sintiera incómoda por sus prejuicios. La vaca tenía una espina profundamente incrustada en la pezuña, tan pequeña que había pasado desapercibida, pero lo suficientemente irritante como para causar una cojera severa. Nael la extrajo con cuidado, limpió la herida y aplicó un ungüento de su propia preparación. En 3 días estará corriendo otra vez, prometió. María regresó 4 días después, no solo para pagar. Nael había rechazado el dinero, aceptando solo algunos huevos frescos, sino para disculparse. No debí juzgar, dijo simplemente. Usted salvó a mi Esperanza cuando nadie más pudo. El segundo caso fue más dramático. Tom Bradley, uno de los ganaderos más prósperos de la región, perdió 3 caballos por una misteriosa enfermedad que se extendía rápidamente por su rancho. Los veterinarios de la ciudad estaban desconcertados y Tom se enfrentaba a la pérdida de toda su caballada. Su orgullo luchó con su desesperación durante días antes de que finalmente apareciera en la cabaña de Clara, con el sombrero en la mano y una expresión humilde que sus vecinos nunca habían visto. «He oído que usted entiende de caballos», le dijo a Nael directamente. «Entiendo lo suficiente», respondió Nael. «Vendría a ver los míos, le pagaré lo que pida». Nael fue al rancho Bradley y diagnosticó rápidamente el problema: contaminación del agua por una beta mineral tóxica que había sido expuesta por las lluvias recientes. No era una enfermedad, sino envenenamiento lento. Cambien el agua, denles esta medicina durante una semana y vigilen que no pasten en el área contaminada, instruyó Nael después de preparar una mezcla de hierbas purificadoras. Los caballos se recuperaron completamente. Tom Bradley no solo pagó generosamente a Nael, sino que se convirtió en uno de sus defensores más vocales. «Ese apache sabe más sobre caballos que cualquier veterinario con título que haya conocido», declaró públicamente en la taberna del pueblo. Poco a poco, los casos se acumularon. Un caballo con problemas respiratorios, una yegua con dificultades para parir, un potro con una pata fracturada que los doctores querían sacrificar, pero que Nael logró salvar. Con cada animal curado, la reputación de Nael crecía y los prejuicios disminuían. Clara se convirtió en su compañera en todo el sentido de la palabra. Aprendió rápidamente no solo las técnicas médicas, sino también la filosofía detrás de ellas: el respeto por toda forma de vida, la paciencia, la observación cuidadosa. «Los animales nos enseñan honestidad», le explicó Nael mientras examinaban a un caballo enfermo en un rancho vecino. «No pueden fingir dolor ni ocultar enfermedad. Nos muestran exactamente lo que sienten». «Como Sol cuando Rufino apareció», murmuró Clara. «Siempre se ponía nervioso». Exactamente. Si hubiera confiado en Sol desde el principio, habría sabido que Rufino no tenía buenas intenciones. Clara había estado manteniendo un diario durante estos meses, documentando no solo los casos que trataban, sino también sus propios pensamientos y sentimientos. Una noche de enero, mientras Nael dormía en lo que ahora era oficialmente su habitación, se habían casado en una ceremonia sencilla en noviembre, con solo Esperanza y algunos vecinos convertidos en amigos como testigos. Clara escribió: «No era un salvador que llegó a rescatarme. Era un guardián que me ayudó a descubrir mi propia fuerza. Rufino quería poseerme, Nael me liberó. La diferencia es tan clara como la diferencia entre el veneno y la medicina». Una tarde de primavera, casi un año después de que Sol hubiera sido envenenado, Clara estaba cepillando al caballo cuando escuchó un sonido familiar: el galope de un caballo acercándose rápidamente.
Su corazón se tensó por un momento, recordando involuntariamente el miedo que solía sentir cuando Rufino aparecía. Pero cuando miró hacia el camino, vio a Tom Bradley cabalgando hacia la cabaña con expresión urgente. «Clara, ¿está Nael?», gritó desde la distancia. «Está en el río, revisando las trampas», respondió Clara. «¿Qué pasa?» «Mi yegua principal está teniendo dificultades para parir. El potro está en posición incorrecta y no tengo a nadie más que pueda ayudar». Clara no dudó. «Iré por él. Mientras tanto, mantén a la yegua calmada y no trates de forzar nada». Encontró a Nael junto al río y le explicó la situación. Juntos cabalgaron hacia el rancho Bradley, donde efectivamente encontraron a la yegua en grave dificultad. Nael trabajó con la paciencia y habilidad que Clara había llegado a admirar tanto, mientras ella lo asistía con instrumentos y medicinas. Después de 2 horas de trabajo delicado, el potro nació sano y fuerte. «No sé cómo agradecerles», dijo Tom Bradley, claramente emocionado al ver a su valiosa yegua sana y a su nuevo potro dando sus primeros pasos temblorosos. «Solo cuide bien de ellos», respondió Nael, como siempre. Mientras cabalgaban de regreso a casa bajo un cielo estrellado, Clara se sintió llena de una satisfacción profunda. Esta era su vida ahora, trabajar junto al hombre que amaba, ayudando a sanar y proteger a las criaturas que no podían ayudarse a sí mismas. «¿Te arrepientes alguna vez?», preguntó Nael de repente. «¿De qué?». «De rechazar la seguridad económica que Rufino ofrecía, de elegir una vida más difícil». Clara pensó en la pregunta mientras Sol trotaba cómodamente debajo de ella. «¿Sabes cuál es la diferencia entre seguridad y libertad?». «¿Cuál?». «La seguridad te protege del mundo. La libertad te permite cambiarlo». Llegaron a casa para encontrar a Esperanza esperándolos en el porche con chocolate caliente y sonrisas. La anciana había florecido durante este año, viendo a su hija no solo feliz, sino realizada de una manera que nunca había imaginado posible. «¿Cómo fue el parto?», preguntó. «Exitoso», respondió Clara. «Otro potro sano gracias a Nael». «Gracias a nosotros», corrigió Nael. «Clara es tan hábil como cualquier asistente que haya tenido». Esa noche, después de que Esperanza se retirara, Clara y Nael se sentaron en el porche como habían hecho tantas veces. Sol pastaba tranquilamente en el corral, ocasionalmente levantando la cabeza para mirarlos, como si quisiera asegurarse de que sus humanos favoritos estuvieran bien. «¿Recuerdas lo que dijiste el día que llegaste?», preguntó Clara, «sobre escuchar el gemido de un caballo enfermo en el viento». «Lo recuerdo». «¿Crees que fue casualidad?». Nael sonrió. «Creo que el viento lleva más que sonidos, lleva destinos». «Entonces el viento nos trajo juntos». «El viento, Sol, tu valentía, tu capacidad de elegir la verdad sobre la comodidad». Nael tomó su mano. «Muchas cosas nos trajeron juntos». Clara miró hacia el corral, donde Sol seguía pastando tranquilamente bajo la luz de la luna. El caballo que había sido envenenado como parte de un plan cruel, ahora vivía libre y feliz, rodeado de amor genuino. Su sufrimiento había sido el catalizador para algo hermoso. «¿Sabes qué le voy a decir a Sol?», murmuró Clara. «¿Qué?». «Que no todos los hombres enferman caballos para conseguir lo que quieren. Algunos los escuchan, los respetan, los sanan». «¿Y qué crees que te respondería?». Clara sonrió, sintiendo una paz profunda y duradera. «Que él siempre lo supo, que solo estaba esperando a que yo también lo supiera». En la distancia, Sol relinchó suavemente, como si hubiera escuchado y aprobado la conversación. Era un sonido de contentamiento, de seguridad, de amor correspondido. La historia de Clara había comenzado con manipulación y miedo, pero había encontrado su verdadero final en la honestidad y el amor auténtico. Y en las montañas de Colorado, donde el viento susurraba historias entre los pinos, 3 almas, una mujer, un hombre y un caballo, habían encontrado en conjunto algo que ninguna había tenido por separado. Una familia verdadera, construida sobre respeto mutuo y amor incondicional. Esta historia nos habla de verdades profundas,
que el amor auténtico libera en lugar de atar, que la manipulación nunca puede competir con la honestidad, y que a veces los animales ven la verdad que nosotros tardamos en reconocer. ¿Cuál fue la palabra que más resonó en tu corazón durante esta historia? Fue libertad, cuando Clara se liberó del chantaje. Sanación, al ver cómo Sol y Clara encontraron paz. Autenticidad, al contrastar el amor manipulador con el genuino. O tal vez instinto, recordando cómo Sol siempre supo la verdad. Déjanos esa palabra especial en los comentarios junto con tu valoración de esta historia. Tu palabra podría ser exactamente lo que otro oyente necesita escuchar hoy. Te invitamos a descubrir los numerosos relatos originales que esperan por ti en nuestro canal. Cada historia ha sido cuidadosamente creada para explorar las profundidades del alma humana, el poder del amor verdadero y los momentos que nos transforman para siempre. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias originales. Porque cada relato es una ventana a nuevas emociones, nuevas reflexiones y nuevas maneras de entender el extraordinario poder del corazón humano. Tu próxima historia favorita te está esperando.